El evento será sobre la nueva versión de GVSIG, que es un proyecto de software libre que permite su libre uso, distribución, estudio y mejora. En el webinar de hoy se hará una breve introducción a las novedades que han sido publicadas desde el lanzamiento de GVSIG 2, para pasar entonces a ver en detalle las novedades y una serie de demos de la versión 2.1. El ponente será Álvaro Anguix, que es director general de la asociación GVSIG, y también tendremos el soporte de Manuel Madrid, responsable de producto y testeo de la asociación GVSIG. Bueno, yo voy a cambiar ahora el ordenador de Álvaro y vuelvo después en la sesión de preguntas y respuestas. Hola, buenas a todos. Bueno, como ya me ha presentado Eduardo, yo soy Álvaro Anguix de la asociación GVSIG. Vamos a ver, voy a poner esto en pantalla completa. Y vamos a empezar con la charla. En primer lugar, saludaros a todos. He visto que entre los asistentes hay algunos conocidos y participantes de las comunidades de GVSIG de distintos países, Argentina, Uruguay, México, Brasil, así que un abrazo para todos vosotros. Y luego también espero que toda la gente nueva que se acerque a GVSIG a través de este webinar, pues que se anime a probarlo y a entrar en esta comunidad, que al final no es más que una comunidad de un proyecto colectivo que construimos entre todos. También, como ha comentado Eduardo, comentaros que para 2014 hay una fecha muy señalada para todas las personas que se dediquen a esto de la geomática o tengan interés en la geomática, porque dos de los eventos más significativos en el ámbito geo en Latinoamérica van a unir esfuerzos y celebrar durante unos días un evento común. Por un lado, Mundo Geo Connect, que todos conoceréis, y que son los dinamizadores de estos webinars, y por otro lo que son ya la sexta edición de las jornadas GVSIG de Latinoamérica y Caribe. Las fechas van a ser del 7 al 9 de mayo en San Pablo, Sao Paulo, Brasil, y allá pues habrá ponencias nuestras, de la comunidad, talleres gratuitos, etcétera. Entonces pues os animo a que todos marquéis en el calendario esta fecha, y para todo el que sea posible pues es un buen momento para conocernos en persona. Voy a pasar ya a lo que sería el webinar en sí. Por un lado, como comentaba Eduardo y como también algunos al inscribirse han comentado, que les interesaría que diéramos un breve repaso a las ventajas de GVSIG 2.x, el por qué nace esta nueva rama de GVSIG. Luego veremos qué novedades han ido surgiendo en el proyecto desde que se publicó la primera versión 2.0, que han sido unas cuantas. Y por último hablaremos de las novedades que va a presentar la nueva versión GVSIG 2.1, que está ya a punto de hacerse pública en las primeras versiones para la primera beta, de acuerdo, que será durante estos días, probablemente esta semana, si no la que viene. Bueno, vamos a empezar por ese breve repaso a las ventajas de GVSIG 2.0 respecto a lo que algunos conocerán de GVSIG 1.x, ya sea 1.11, 12, 1.10, que es el anterior producto denominado GVSIG. La novedad principal, lo hemos comentado muchas veces, cae en el lado del desarrollo, no en el lado de los usuarios. Lo que se ha hecho durante estos últimos años en paralelo, mientras se evolucionaba la rama 1.x, pues es hacer toda una rearquitectura interna, un nuevo motor que presentará una serie de ventajas respecto al crecimiento del proyecto. Tanto facilitará su mantenimiento, su escalabilidad, su estabilidad al fin y al cabo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí tenéis una imagen un poco hacia lo que íbamos, un motor que se quedaba viejo para lo que queríamos, y un nuevo motor que, aunque a nivel de usuario no se aprecie tanto, porque las funcionalidades vienen a ser las mismas, nos va a permitir construir un GVSIG con todas las garantías y a la máxima potencia.
¿Eso qué conlleva? Pues de una manera bastante gráfica, para todos los que no son informáticos, la arquitectura de la versión 1.x estaba construida a base de grandes piezas de puzzle, con lo cual cuando añadíamos una nueva pieza era difícil que encajara con el resto. Eso provocaba más errores, provocaba mayor inestabilidad, etcétera. Eso quiere decir más complejidad, más impacto, más tiempo para desarrollar, al fin y al cabo más coste de desarrollo. Con la arquitectura de la versión 2.x lo que tenemos son piezas muy pequeñitas, de manera que podemos modificar cualquiera de ellas en cualquier momento y no afecta prácticamente en nada al proyecto, es decir, no produce errores, es mucho más estable, se puede añadir funcionalidad con mucha facilidad. Esto es lo que se conoce como una reestructuración de las APIs. Y una de esas piezas pequeñitas es el corazón de GVSIG, con lo cual ya digo es muy fácil añadir extensiones y nueva funcionalidad. Esto lo vamos a ver con todas las novedades que han salido post versión 2.0. En muy poquitos meses vamos a ver cómo GVSIG se ha alimentado con mucha nueva funcionalidad. Resumiendo las ventajas de los cambios, menos impacto, menos costes, menos tiempo de desarrollo, lo que nos va a permitir también tener versiones más frecuentes. Nuestra intención es tener 2 versiones anuales, construir nuevas aplicaciones a partir de estas piezas, y esto ya en 2014 se va a materializar. Vamos a apostar también desde la asociación GVSIG por los productos verticales, es decir, productos basados en tecnología GVSIG que son aplicados a distintas áreas o sectores. Ahora mismo estamos trabajando en un producto para la gestión de carreteras, cuyas primeras versiones también veremos durante 2014. O también, por ejemplo, está GVSIG Batovi, GVSIG Educa, que es una versión de GVSIG orientada a la educación en primaria y secundaria. Pues esa es un poco la intención, ir alimentando la familia o el catálogo de productos GVSIG con productos vectoriales que puedan ser dedicados a otros ámbitos, como gestión catastral, gestión del delito, de la criminología, gestión de aguas, etc. Y por supuesto, la corrección de errores va a ser mucho más rápida. Bueno, si vemos un cuadro de funcionalidades, la versión 1.12, que es la última de la rama antigua, de la 1X, pues había una serie de funcionalidades que todos los usuarios de GVSIG tenían a su disposición. Cuando publicamos la versión 2.0, pues lo primero que vimos es que no todas esas funcionalidades, no todas esas herramientas estaban disponibles en la versión 2.0. Esto es porque se conlleva un tiempo de migración, un tiempo de desarrollo, y nuestra apuesta fue publicarla ya para que pudiera empezarse a testear, a probar en la comunidad, y mientras tanto ir evolucionando y migrando al resto de funcionalidades. Así en la versión 2.1 podemos decir que vamos a tener ya prácticamente el 100% de la funcionalidad que había en la versión 1.x, quitando alguna extensión grande como pueda ser el 3D o la extensión de redes, que nuestro objetivo también es migrarla durante el primer semestre de 2014. Pero al mismo tiempo, esta nueva rama, la versión 2.0, ahora la versión 2.1 más todavía, va a añadir nueva funcionalidad que no teníamos disponible en la 1.12 o en la 1.11. ¿Por qué? Porque ya todo nuevo desarrollo se implementa sobre esta nueva versión. Entonces, pues bueno, ahí tenéis algunos de esas nuevas herramientas, como el importador y el exportador de símbolos, el NetCDF, que es un formato de datos temporales, el WMTS, etc. Voy a comentar simplemente, porque esto no es novedad, pero simplemente 2 o 3 funcionalidades que yo destacaría de la versión 2.0. También comentar que cuando publicamos la versión 2.0, la web de descargas de GVSIG, pues había un cartel bastante grande que ponía, ojo, esta versión no es para trabajar en producción, porque es un nuevo GVSIG que se ha reconstruido prácticamente desde cero con una nueva arquitectura y que puede presentar errores. Lo publicamos para que se empiece a probar, se empiece a testear, pero no es una versión para trabajar en producción. La versión 2.1 sí que esperamos que sea una versión para trabajar en producción. Por lo tanto,
interesa también comentar estas novedades porque no tanta gente ha probado la versión 2.0. Lo primero que vamos a encontrar es un nuevo instalador. Un nuevo instalador que soporta tanto una instalación típica como personalizada. Es decir, mediante el instalador nos vamos a poder construir un GBSIC a medida. Vamos a acceder tanto a las funcionalidades básicas que van por defecto como a todas las opcionales que haya disponibles en el proyecto. Entonces, de manera transparente, de manera muy sencilla, podemos configurarnos nuestro GBSIC, nuestra distribución de GBSIC como nosotros queramos como usuario o como nosotros requiramos como usuario. A ese administrador de complementos que accedemos durante la instalación podemos acceder en cualquier momento, es decir, desde nuestro GVSIC ya instalado, en cualquier momento podemos añadirle una nueva funcionalidad, actualizar una que ya tengamos si hay una nueva versión, etcétera. Ahí pues tenéis un ejemplo de distintas funcionalidades, algunas ya instaladas y otras que se pueden instalar, como por ejemplo la que está señalada, que es el acceso a PostGISraster. Pues bueno, pues esto yo creo que es bastante importante porque al final no va a haber tampoco que esperar a que exista una nueva versión para acceder a una nueva funcionalidad. Si nosotros como proyecto sacamos una versión cada 6 meses y al mes hay una nueva funcionalidad disponible, cualquier usuario con una conexión a Internet mediante el administrador de complementos simplemente la tiene que señalar y automáticamente se le instala sin que tenga que hacer mucho más. Otra de las herramientas más interesantes de esta nueva versión de la 2.0 es el scripting, es decir, tener un lenguaje de programación para no informáticos, por decirlo de alguna manera, que sea fácil de aprender, que sea idóneo para principiantes. GBSIC está desarrollado en Java, se puede, por supuesto, desarrollar con Java, pero requiere unos conocimientos informáticos avanzados. Sin embargo, mediante un lenguaje de scripting como es Python, que además es muy conocido y se utiliza en distintos programas de SIG, tanto libres como privativos, pues se pueden construir nuevas funcionalidades con relativa sencillez. Es un lenguaje de código abierto, multiplataforma, estable y maduro, con una gran comunidad de usuarios y que además, pues bueno, como tal, hay muchísima documentación que se puede encontrar para aprender. Además, el scripting de GBSIC no está preparado solo para Python, sino que también soporta Groovy y JavaScript. Ahí tenéis un enlace a la guía de desarrollo, pero bueno, dentro de la web de GBSIC hay una serie de documentación que ayuda a introducirse en la programación en Python. Otra de las novedades más destacadas que tuvo la versión 2.0 es la simbología. En la rama 1.x, pues la simbología era relativamente limitada, la que iba con el proyecto, y luego añadir nueva simbología, pues podía ser excesivamente complejo o lento, porque había que añadir símbolo a símbolo. Lo que hicimos en la versión 2.0 es implementar un importador de símbolos, en el cual de manera muy fácil el usuario indica qué símbolos quiere que conformen una nueva biblioteca, una nueva librería de símbolos y automáticamente el programa la crea. Simplemente le vamos a decir dónde están nuestros ficheros SVG o JPG o PNG, le vamos a decir el tamaño que queremos que tengan por defecto y el nombre de la biblioteca, pudiendo además estructurarlos en carpetas y subcarpetas, con lo cual luego pues para manejarlos y buscarlos y localizarlos es relativamente sencillo. Esto además se realizó con otras herramientas que permitían empaquetar esos símbolos, esas librerías de símbolos como un paquete, como un complemento que, como veíamos anteriormente, mediante el administrador de complementos se va a poder instalar. Igual que podemos instalar una nueva funcionalidad, podemos instalar una nueva biblioteca o librería de símbolos. Esto facilita que además se puedan compartir símbolos entre usuarios. Sin ir más lejos, pues cuando hace no mucho, cuando fueron las últimas jornadas de Latinoamérica y Caribe, uno de los usuarios de GBSIC de Argentina había desarrollado una biblioteca de símbolos para redes eléctricas que nos ha enviado para que la publiquemos como biblioteca disponible en el administrador de complementos para todos los usuarios. Un ejemplo. Es muy rápido crear símbolos.
No me detengo en estas partes porque no son novedades propias de la versión 2.1, sino que ya estaban ahí, están bastante documentadas. En el blog de GBSIG hay vídeos y información de cómo hacerlas funcionar, y luego además, pues bueno, mediante la lista de usuarios, ya sea la lista de usuarios en inglés, en español o en brasileiro, pues podéis preguntar cualquier duda que tengáis al respecto. Bueno, la versión 2.0, si no me equivoco, salió en mayo, y de mayo aquí lo que se han ido publicando es distintas extensiones que añaden funcionalidad a esta versión, a GBSIG, o nuevas librerías de símbolos que están disponibles para todos los usuarios. Es decir, que cualquier usuario que tuviera la versión 2.0, mediante ese administrador de complementos, podía ya instalarse, acceder, probar y hacer funcionar esas nuevas herramientas. Vamos a comentar algunas de ellas. Y antes que empezar con las herramientas, con algo que es complementario a estas. Dentro de la web GBSIG Outreach, que es un poco un compendio de varias cosas, como casos de uso, como proyectos fines de carrera, imágenes, etcétera, pues hay un apartado que se llama Scripts, que hemos creado nuevo, donde cualquier miembro de la comunidad puede enviarnos esos pequeños scripts o programitas que está haciendo con Python y que estén accesibles para cualquier usuario. Es también una manera estupenda de aprender a programar con GBSIG, viendo ejemplos. Entonces, pues bueno, hay una pequeña descripción de qué hace el script, quién es el autor y el código para que podamos utilizar. ¿Vale? Y ahí tenéis la dirección del mismo. Una parte interesante es que como proyecto, como asociación GBSIG, creamos varias bibliotecas de símbolos que considerábamos que podían ser de uso general y las pusimos disponibles en el servidor de GBSIG para que fueran accesibles desde el administrador de complementos. Ahí tenéis esas 6 bibliotecas que creamos, una que se llama GSymbols, otra OSM, Forestry, Crime, Emergency y OCHA. Y ahora os explico lo que es cada una de ellas. La de GSymbols no es más que una biblioteca de símbolos inspirados en los que emplea Google Maps, ¿de acuerdo? Hay un conjunto de símbolos puntuales muy extenso, ahí podéis ver la distribución de subcarpetas, eventos, puntos de interés culturales, de salud y educación, de industria, naturaleza, restaurantes, y está basada en una biblioteca de símbolos que hizo la persona que veis ahí, Nicolas Molet, de libre uso, y que luego además complementamos con símbolos lineales y de relleno o poligonales equivalentes a los que podemos encontrar en Google Maps, con los mismos colores, RGB y formas que utiliza Google Maps. Con lo cual podemos configurarnos una cartografía con este tipo de leyendas que son bastante conocidas. Por otro lado, el proyecto de referencia en cuanto a cartografía colaborativa es OpenStreetMap, también conocido por sus siglas, OSM, y también hicimos una biblioteca de símbolos, tanto de líneas y relleno que fueran similares a los empleados por OpenStreetMap, como de puntuales a partir de una biblioteca de símbolos que había disponible también con licencia libre, y que a su vez está basada en la cartografía del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y otras fuentes de dominio público. Con estas 2 bibliotecas de símbolos solo, ya la cantidad de simbología que hay para poder representar nuestros mapas es realmente apabullante. Luego podemos encontrar casos como el uso para tema forestal. Aquí lo que hicimos fue implementar una biblioteca de símbolos basada en la simbología del Servicio de Parques Naturales y también símbolos de árboles y vegetación que había disponibles con licencia libre. Y además complementamos con símbolos que creamos con el propio administrador de simbología de GBSIG, que se pueden crear símbolos, pues ahí veis cosas que se pueden conseguir. Complementado con símbolos lineales y de relleno que son frecuentes en el uso de los mapas forestales. Pues ahí tenéis distintos tipos de símbolos muy habituales
en este tipo de mapas medioambientales o forestales. También, una de las áreas en las que más estamos trabajando ahora para impulsar dentro de la asociación GeoBasic es la aplicación de las tecnologías de geomática a lo que es la gestión de lo podríamos llamar criminología, mapa delictual, mapas de convivencia ciudadana, porque es un área en las cuales puede aportar muchísimo en cuanto a optimizar la gestión y que sin embargo no siempre o no es muy habitual que se usen los sistemas de información geográfica. Entonces, para ello, una de las cosas que nos interesaba es tener bibliotecas de símbolos que representaban pues, las principales incidencias relacionadas con este sector. Entonces, ahí creamos una biblioteca de símbolos con símbolos lineales, puntuales y de relleno, también basados en bibliotecas libres que ya se estaban utilizando en países como Canadá o Australia. Y de forma, digamos, complementaria, bibliotecas de símbolos para la gestión de emergencias y catástrofes naturales. En este caso, basado en una simbología del Departamento de Recursos Naturales de Canadá. Todo esto está ya disponible y se puede utilizar desde GeoBasic. Desde GeoBasic siempre que sea 2.0, 2.1 en la rama 2. Y por último, en cuanto a estos símbolos que implementamos por 2.0, están la biblioteca de símbolos OCHA, que es el acrónimo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que viene a ser el estándar en cuanto a simbología para gestión de catástrofes, gestión de emergencias, la que utilizan pues todos los organismos relativos a asuntos humanitarios y bueno, ahí está disponible, ¿de acuerdo? Es también una biblioteca muy completa y muy interesante, ¿no? Incluso más allá del uso para el cual está diseñada. En cuanto a funcionalidades, pues que se han ido publicando, una de ellas también muy interesante es el acceso a las capas tileadas de OpenStreetMap, es decir, a las imágenes, para hablar más el lenguaje de la calle, a las imágenes de OpenStreetMap, que como decía es un proyecto, para los que no lo conozcan, un proyecto colaborativo de construcción de una cartografía de callejeros a nivel mundial. Ahí, por ejemplo, tenéis una imagen de Buenos Aires y veis pues lo completa que está la ciudad. De hecho, se estima que en pocos años será la cartografía más completa del planeta. Por defecto, cuando instalamos esta extensión, accedemos a las capas de OpenStreetMap de 4 servidores. Una de ellas, la de OpenAerial, son imágenes satélite. Las otras 3, MapQuest, OpenCycleMap y MapMe, son distintas representaciones de esta cartografía, es decir, con distinta simbología. Y luego, además, pues siempre vamos a poder añadir nuevos servidores. Por ejemplo, ahí hay un caso de un agente en Estados Unidos que a partir de la cartografía de OpenStreetMap diseña cartografías, digamos, artísticas, como la que veis ahí abajo, que es un aguado, como si fuera un aguado. Pues bueno, siempre vamos a poder añadir cualquier servidor adicional y acceder a esa cartografía, a esos datos desde nuestro GeoBasic. Lo cual creo que es bastante interesante porque nos permite acceder a una base de datos muy potente en cuanto a cartografía. Otra de las extensiones que se ha publicado es la de mapas temáticos. Esta cartografía viene derivada del proyecto GeoBasic Batoví, que es un producto para utilizar GeoBasic para la educación en primaria y secundaria, impulsado por el gobierno de Uruguay, dentro de lo que se conoce como el Plan Ceibal o el proyecto Ceibal, que tiene como objetivo que todos los niños del país tengan un ordenador. Y este proyecto lo que tenía de interesante es que los escolares tenían que tener un mecanismo para compartir los mapas que diseñaban. Es decir, las vistas con las capas, con la configuración de leyenda. Entonces, al final un mapa temático, como lo hemos llamado, de hecho estamos pensando incluso cambiarle el nombre a esta extensión para que no haya confusión, lo que nos va a permitir es empaquetar una vista y enviársela a cualquier otro usuario. Es decir, que en un solo archivo podamos enviar a cualquier usuario de GeoBasic que él pueda cargar en su proyecto
una vista con toda la configuración, con todos los archivos de cartografía, las leyendas, los etiquetados, que también es algo muy interesante. De hecho, lo hemos puesto como una extensión para todos los usos más allá del educativo, porque puede ser una herramienta de interés para cualquier usuario de GeoDesic. Y es muy fácil, ya digo, exportar nuestra vista a un mapa temático, por decirlo así, o a una vista portable, e importar en cualquier otro GeoDesic esa vista. Gráficas. Gráficas es otra de las funcionalidades que se ha liberado POS 2.0 y que añade pues un nuevo tipo de documento que era bastante demandado dentro de los usuarios de GeoDesic. Bueno, en las imágenes se ve perfectamente de lo que estamos hablando. Nos va a permitir crear gráficas. En principio tiene como tipos el gráfico de tacta, el gráfico de XY, el gráfico temporal y el gráfico de barras, pero con relativa facilidad le podríamos añadir nuevos tipos de gráficas. Permite combinar gráficos. Ahí veis una imagen en la parte inferior en la cual hay tres tipos de gráficos combinados en un solo documento gráfico. Y al final, pues bueno, lo que hace es añadir una nueva forma de analizar los datos. Tenemos la forma alfanumérica a través de las tablas, la forma cartográfica o espacial a través del mapa y además pues esta nueva forma visual incluida dentro de nuestro sistema de información geográfica. Series de mapas. Series de mapas lo que nos permite es crear automáticamente pues un conjunto de mapas, como dice el nombre de la extensión, una serie de mapas que cubra una cierta área de interés que definamos, permitiendo variar los valores de los campos para cada hoja. Es decir, si yo tengo una vista con una serie de capas cargadas con información cartográfica, yo le puedo decir que a partir de ella me genere toda una serie de mapas a una determinada escala y que me imprima automáticamente partiendo de una plantilla todas las hojas. Esto, por ejemplo, para los institutos cartográficos o geográficos es de muchísimo interés porque nos ahorra una cantidad de tiempo increíble, increíble. Y en cualquier momento podemos volver a relanzar y a generar esa serie de mapas. O también puede ser muy interesante, por ejemplo, cuando se va a hacer un trabajo de campo, un censo o algo similar en el cual se necesita ir a campo con estas hojas divididas por zonas. Luego veremos algunos vídeos en el cual alguna de estas funcionalidades que estoy hablando podéis ver en directo cómo funciona. Pero vamos a acabar primero un poco toda la lista de novedades y así, en función del tiempo que tengamos, vemos más o menos vídeos. Cuanto a novedades de GeoDesic 2.1, como decía, ahora mismo estamos ya en la fase de construcción final de esta versión. Nuestra intención es en los próximos días es publicar una versión beta. De hecho, igual hasta puede que sea mañana, si no sería la semana que viene, una versión beta para que ya todo el mundo pueda empezar a testear, a probar y a reportarnos cualquier problema o error que se encuentre. Y luego, pues bueno, por experiencia tenemos un plazo de 2-3 meses en el cual vamos corrigiendo estos errores que vamos encontrando en el testeo hasta tener la versión final. Con lo cual, pues bueno, ya está muy cercana. Desde ya os animo a todos a que nos ayudéis a probar esta nueva versión y a reportarnos cualquier incidencia que detectéis. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Os voy a hablar de las funcionalidades más relevantes, porque luego siempre hay pequeñas herramientas que al final aportan también un mayor crecimiento de la aplicación, pero bueno, que me quiero detener en las grandes. Por un lado está la georreferenciación. La georreferenciación era una herramienta que, si bien estaba en la versión 1.x, para esta versión la hemos mejorado. Tiene un nuevo interfaz más intuitivo, con mayor usabilidad y además pues se han corregido o se han perfeccionado determinados algoritmos que se estaban utilizando en la versión anterior. Esta versión o esta funcionalidad, para los que no conocieran la anterior, pues lo que nos va a permitir
es cualquier imagen o cualquier capa que no tengamos georreferenciada, en base a una serie de puntos de control sobre otras que sí tengamos, dotarlas de coordenadas y además indicarnos pues los errores medios cuadráticos o la tolerancia que tiene esa cartografía. Bueno. Por otro lado, vamos a tener soporte para PostGIS versión 2. La versión 1.x de manera automática, digamos, tenía versión para PostGIS 1. Para PostGIS 2 había que hacer ciertos apaños. La versión en GBSIC.2 tenemos directamente soporte para PostGIS 2 y lo más interesante, no solo para vectorial, sino también para raster. Ya que la versión 2 de PostGIS añade la capacidad de almacenar imágenes raster en base de datos. ¿Esto qué significa? Pues que añade a la base de datos el soporte nativo para datos de imagen, datos raster, y eso nos permite aprovechar todas las características de un sistema gestor de base de datos y más uno como PostGIS con la fiabilidad que tiene y lo contrastado que está. Ahí tenéis algunas de ellas: restricciones de acceso y seguridad de información, soporte SQL para consultas espaciales, arquitectura cliente-servidor, centralización de la información, almacenación de datos raster georreferenciados, tileados y multiresolución. ¿Vale? Esto ya en esta versión 2.1 lo vais a tener disponible. Nuevas leyendas. En la versión 2.0 nos quedaron varias leyendas por migrar de la versión 1.x. Todas estas van a estar ya disponibles en 2.1. Ahí las tenéis listadas, la leyenda de expresiones, y bueno, y tenéis representadas varias de ellas. La de símbolos proporcionados, símbolos graduados, la densidad de puntos, o las cantidades por categorías. Y en alguna de ellas, pues además he introducido alguna mejora. Pero además vamos a contar con nuevas leyendas. Vamos a tener dos tipos de leyendas nuevas, de gráficas, tanto de barras como de cartas. Había algo, una extensión en la versión 1.x que tenía este tipo de leyendas, pero en este caso pues va a ser una extensión que mejora considerablemente, además de ser una extensión oficial. Y bueno, pues lo que va a permitir es que a partir de, igual que podemos crear gráficas como documento, vamos a poder crear leyendas con este tipo de herramientas, que son bastante visuales para representar algunos tipos de datos. Y también estos documentos gráficos de los que voy hablando los vamos a poder añadir como un elemento más en los layouts, en los mapas que diseñamos. Ahí tenéis dos ejemplos, en un mapa que añadimos un documento y en otro complementando a la vista, al título, a la leyenda. Ya digo que es interesante y como siempre pues luego el layout lo vamos a poder imprimir y exportar a PDF. Importante que la impresión es vectorial, con lo cual es de calidad, no se van a pixelar nunca este tipo de elementos. Más novedades. El etiquetado avanzado lo hemos migrado a la versión 2.1 y además se han incluido dos mejoras que, aunque puedan parecer menores, son muy útiles. Por un lado, el halo. El halo es un reborde que podemos opcionalmente definir que tengan las etiquetas y que nos va a permitir mejorar la visualización en determinados casos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con una ortofoto y las leyendas, el etiquetado, si fuera blanco, de color blanco, pues en zonas de nieve no se visualizaría bien. Si fuera de color oscuro, negro, pues en zonas de mar tampoco se visualizaría bien. Al añadirle un halo nos permite una correcta visualización, tengamos la cartografía representada por debajo de una manera u otra. Y por otro lado, se ha añadido que las etiquetas siempre sean visibles independientemente del zoom. En el caso que veis ahí, tenemos 3 países que son límite. Anteriormente la etiqueta se ponía, digamos, en el centro geométrico del elemento geográfico. Ahora podemos elegir que siempre sea visible y se esté visualizando cuando hagamos un zoom. Creo que también es bastante interesante. Otra herramienta que se ha migrado de la versión 1.x y además se ha mejorado es la exportación a KML, añadiéndole la posibilidad de globos, de etiquetas y de forzar la reproyección. Y ahí tenéis un ejemplo
de una cartografía que se ha creado en GeoBasic, como al exportar la KML y añadirla en Google Earth, pues podemos además visualizar sus atributos. Ya digo que ahora veremos algún vídeo y así. Mejorar de raster. Todas las herramientas que faltaban por migrar de raster se han migrado a esta versión 2.1. Se han hecho bastantes mejoras, algunas de ellas apreciables y otras no tanto porque son en cuanto a optimización de velocidades y demás. Además se han integrado todas estas herramientas en el gestor de geoprocesos de GeoBasic 2. Tenéis ahí algunas: asignar proyección, cambiar tipo de datos, componentes principales, crear capa multifichero o escala de grises, que nos van a permitir pues ya trabajar con datos raster en GeoBasic 2 de manera igual y mejor que en GeoBasic 1. Esta extensión en principio no estaba prevista publicarla para la 2.1, pero justo esta semana pues nos llegó que estaba preparada, entonces estará también disponible. En principio nació dentro de un proyecto de investigación y puede ser muy interesante para determinado tipo de usuarios. El objetivo es que las personas con problemas visuales de lo que se llama a nivel más médico discromatopsia y que suele ser más conocido como daltonismo, es decir, anomalías en cuanto a la percepción de determinados colores, con esta extensión, una leyenda que tengamos cualquiera en nuestro mapa, indicándole el tipo de daltonismo que tenemos, si es monocromático, dicromático, tricromático, acromático y las distintas opciones, automáticamente nos genera una nueva leyenda que nosotros sí que vamos a poder interpretar si tenemos esta enfermedad. Es decir, que nos va a permitir distinguir los colores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo en la imagen, una persona con este problema podría no ver la separación entre dos regiones, porque interpretaría los dos colores igual. Al aplicar esta funcionalidad no tendrá este problema. Es bastante interesante. Porque al final es una enfermedad que tiene un porcentaje de ciudadanos bastante elevado. También estamos trabajando en tener nuevas bibliotecas de símbolos para la versión 2.1. La idea es que una vez se publique la versión 2.1, posteriormente irlas publicando. Estamos trabajando en un número bastante amplio y voy a comentaros brevemente un poco sobre cada una de ellas. Por un lado, simbología más propia de lo que serían los comercios o los establecimientos que podemos encontrar en una ciudad, en un callejero. Este tipo de herramientas pues, pueden ser muy interesantes cuando hacemos aplicaciones de geomarketing, por ejemplo. Hay una biblioteca de símbolos que se llama Maki, de otro proyecto libre que es Mapbox, que es muy completa y bueno, la tendremos disponible en GeoBasic. También hay un estándar para hacer mapas de orientación, que es un deporte basado un poco en el senderismo, en la naturaleza, también en zonas urbanas. Hay un estándar que define la simbología que deben utilizarse en este tipo de mapas y a partir de ese estándar pues hemos creado la simbología para poder representar mapas de orientación. Hay también un organismo internacional que ha definido una serie de simbología estándar para la representación de mapas meteorológicos o del tiempo. Además hay un grupo dentro del Open Geospatial Consortium dedicado exclusivamente a definir este estándar de simbología, lo cual es algo bastante implantado a nivel internacional, y la intención es que haya una biblioteca de símbolos dentro de GeoBasic, de hecho ya está prácticamente acabada, que nos permita tener estos símbolos disponibles para poder realizar nuestros mapas meteorológicos acorde a este estándar. También hay un estándar, hay estándares para todo, también hay un estándar para representar la simbología en el ámbito militar, en el ámbito de la defensa, que aplica la práctica totalidad de los ministerios de defensa del mundo. Es una simbología muy compleja porque engloba todo tipo de elementos, no solo militares, con todo tipo de posibilidades, pero bueno, a partir de la documentación que había,
y de precisamente un proyecto de software libre que la tenía implementada en formato SVG, estamos trabajando en colaboración con varios ejércitos de Latinoamérica en tenerla disponible para todos los usuarios. En un lado que podríamos llamar incluso opuesto al anterior, pues se está trabajando también en una simbología de geoactivismo. Hay un grupo de gente que se llama Iconoclasistas, que ha publicado un manual para realizar mapas colectivos, en el cual hay una simbología muy interesante, y colaborando con una plataforma que se llama geoactivismo.org, pues estamos intentando tener también una biblioteca de símbolos para poder representar este tipo de mapas colectivos. También la asociación GBSIC está trabajando actualmente en el sector petrolero, implementando la infraestructura de datos espaciales de petróleos de Venezuela, de PDVSA, y una de las partes interesantes es tener una biblioteca de símbolos libre disponible en GBSIC para la representación de todo lo que son los elementos que maneja una petrolera. Entonces, bueno, pues a partir de distintos símbolos más o menos estándares que se están utilizando, estamos trabajando en diseñar esta biblioteca de símbolos y ponerla también a disposición de toda la comunidad. Náutica, pues en Náutica hay dos estándares que se están utilizando, uno basado en la Organización Hidrográfica Internacional y otro en ECDIS, que es otra organización también de carácter internacional, que son símbolos muy similares, y la idea es tener ambas bibliotecas de símbolos o una biblioteca de símbolos que contemple mediante subcarpetas las dos opciones disponibles también para poder realizar mapas náuticos con GBSIC. Y queremos también sacar una primera versión de lo que sería una biblioteca de símbolos de geología. Y hablo de una primera versión porque precisamente en el campo de la geología es donde probablemente donde hay una simbología más compleja y más amplia. Y que incluso pues ahora mismo podamos tener ciertas limitaciones para representar toda ella. Entonces queremos sacar una primera versión en la cual por lo menos haya algunos elementos geológicos que se puedan representar, como los fósiles, basado en una documentación del USGS que publica, y también lo que serían todos los colores de relleno que define la Comisión Internacional de Estratigrafía, que también son un estándar de uso internacional y que a priori utilizan todos los mapas geológicos del mundo. Bueno, en bibliotecas de símbolos hay muchas posibilidades, y ya digo que se pueden implementar muchos más. No he citado, por ejemplo, el de símbolos para redes eléctricas que he comentado antes, que también se puede trabajar, o incluso símbolos más orientados a temáticas educativas, que también puede ser muy interesante tener disponibles. Entonces, según vayamos trabajando estas bibliotecas de símbolos, las iremos liberando, anunciando y poniendo a disposición de la comunidad. Más novedades que vamos a encontrar en la versión 2.1, por citar unas cuantas: soporte al formato CSV para importar tablas, el importar-exportar SLD, que es el estándar del Open Geospatial Consortium para leyendas, representación de leyendas, de simbología, herramientas como copiar y pegar geometrías entre capas, el área de influencia, o también conocido como buffer lateral, partir líneas en tramos equidistantes, una función de números consecutivos, la selección de registros duplicados, un geoproceso disolver avanzado que mejora el que hay actualmente, la posibilidad de insertar tablas también en nuestro mapa, en nuestro layout. También, esto también es muy interesante citar, una biblioteca de geoprocesos propia. Hasta ahora en GBSIC implementábamos Sestante, la librería Sestante. Por la evolución que ha tenido Sestante, lo que hemos decidido es hacer un fork de esa librería de nuestra propia biblioteca, y al mismo tiempo pues aplicar la misma dinámica de trabajo que aplicamos al resto del proyecto GBSIC, es decir, traducción a múltiples idiomas, bien documentado, etcétera, etcétera. Mejoras en impresión. Esto sobre todo es en cuanto a la optimización y a la velocidad y a la calidad de la impresión, que se habían detectado en la versión 1.x determinados problemas, sobre todo cuando se trabajaba con imágenes raster. Se ha incluido también en esta versión 2.1 respecto a la 2.0 el soporte para scripting raster, y luego también
vamos a encontrar un nuevo diseño de la herramienta de información, conocida como Info by Point. Una herramienta de información más usable, pero que además está preparada para en siguiente versión ser escalable y poder editar directamente desde la misma, ir teniendo funcionalidades de filtros y demás que equivalgan en cierta manera a lo que encontrábamos en NetTable en la versión 1.2. Más cosas. Se han realizado cambios en las librerías de raster para poder tener a futuro una distribución oficial para Mac. Hasta ahora siempre ha habido distribuciones no oficiales de Mac, de GVSIG. Pues bueno, nuestro objetivo es que a partir de la versión 2.2 ya pueda haber distribuciones oficiales, y para eso en esta versión 2.1 hemos tenido que hacer un trabajo que ya está bastante adelantado. También por la nueva forma de generar distribuciones de GVSIG, automáticamente se van a generar distribuciones portables, que en muchos casos pues, también es interesante. Hemos aprovechado para que esta versión 2.1 tenga actualizada a la versión más actual de la versión GPL, que como comentaba Eduardo al principio, permite la libre distribución, uso, estudio y mejora de GVSIG. Se ha realizado todo el trabajo necesario para pasar la incubación de OSGEO, para tener el sello oficial de OSGEO, que principalmente ha conllevado una revisión de cabeceras de código y que no habíamos hecho antes porque, bueno, como teníamos una nueva versión con una nueva rearquitectura, no tenía mucho sentido hacerlo para la versión 1.x. Y luego, pues además, lo más visible para muchos usuarios es que la versión 2.1 va a corregir muchos de los errores, o la mayor parte, o los más importantes, de los errores que se habían detectado en la versión 2.0. Objetivo de GVSIG 2.1, resumiendo, tener un GVSIG robusto, estable, escalable y mucho más fácil de mantener. También mucho más fácil de añadirle funcionalidad, tanto mediante Java como mediante script. Para ello, pues, a vosotros lo que os pedimos, colaboración, tanto ayudándonos a testear. Ahí tenéis un enlace a donde colgamos cualquier build o cualquier distribución de esa versión 2.0. Si entráis en esa URL veréis que hay muchas carpetas con todas las versiones que vamos sacando, pero de todas formas cuando publiquemos la beta lo anunciaremos y pondremos el enlace directo a esa versión beta para todos los que quieran probar directamente esta. Y a partir de ahí pues reportarnos todos los errores a través de listas de usuario principalmente. Y luego pues también animaros siempre que estamos trabajando en una versión 2.1, pues a veces cuando más te puedes dar cuenta de la importancia que tiene las contribuciones que se puedan hacer también en materia económica al proyecto GVSIG. Ahí está la web de donaciones al proyecto y cualquier contribución será bienvenida y será destinada a mejorar, a avanzar, a evolucionar cuanto más rápido posible lo que es el proyecto GVSIG, que como decía es un proyecto de construcción colectiva. Bueno, voy a ver cómo vamos de hora. Vamos muy justitos, entonces no sé si enseñar algún vídeo o directamente pasar a preguntas. Si queréis, vamos a ver uno de ellos que pueda ser interesante. Por ejemplo, vamos a ver el de KML, que es algo más novedoso, que es muy rápido. Como veis, vamos a poder exportar a KML, le vamos a poder definir si queremos utilizar globos, si queremos añadir etiquetas, que convierta directamente al sistema de proyección de Google, y aquí ya vemos la misma capa que acabamos de exportar directamente cargada en Google Earth, ¿de acuerdo? Con además el globo que nos muestra la información alfanumérica. Nos preserva todas nuestras leyendas tal cual la hayamos definido en nuestro GVSIG, ¿de acuerdo? Y nuestros atributos. Este es uno de los vídeos que os quería enseñar. Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, el de crear gráficas. Bueno, en este caso tengo
una tabla con los distintos países del mundo y en uno de sus campos tenemos la población. ¿Vale? Pues vamos a hacer una gráfica de determinados elementos seleccionados de esta tabla, los que veis ahí. ¿De acuerdo? Que son los de la región de Latinoamérica y Caribe. Este nuevo tipo de documento es gráfica. Yo aquí lo que puedo ir añadiendo distintas gráficas para combinarlas, como decía, de los 4 tipos que tiene implementado por defecto, y luego entre cada tipo tiene subtipos y distintas opciones para representarlo. Indicamos el nombre. La descripción, voy a pasar un poco más rápido. Aquí indicamos los campos que formarán parte del gráfico y si queremos usar solo los campos seleccionados o todos los campos de la tabla. Y a partir de aquí, bueno, podemos definir más opciones del formato del gráfico, ¿de acuerdo? Y nos representaría este gráfico que, como decía, además en la versión 2.1 vamos a poder utilizar este tipo de gráficas para hacer leyendas o también para insertarlas en el mapa. Pues no, por enseñaros solo alguna más y ya lo dejamos porque si no se va a ir a mucho tiempo el seminario. La posibilidad de realizar series de mapas. Nosotros tenemos una cartografía con una serie de capas y queremos generar una serie de mapas a una determinada escala y utilizando una determinada plantilla. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es generar una rejilla, es decir, el plano llave que vamos a utilizar para nuestra serie de mapas, definiéndole una escala y el tamaño del papel que vamos a utilizar. Con lo cual y también podemos definir el solape que queremos que tengan las hojas. O si no queremos que tengan solape. Una vez está creada la rejilla, esa rejilla, cada cuadrito se corresponde con una de las hojas que se va a crear automáticamente. ¿Vale? Ahí veis que ya automáticamente ha puesto A1, B1. Una parte interesante es que la podemos editar y podemos modificar alguna de esas hojas, que no esté en la posición que pone por defecto. Podemos girarla, rotarla. En algún caso, en alguna serie de mapas puede interesar que por la forma de las geometrías, pues una de estas hojas esté girada. Podemos eliminarlas y, en fin, configurar cómo queremos que quede nuestra rejilla final. A partir de ahí, por ir un poco rápido, porque tiene muchas opciones esta herramienta, lo que le podemos decir es que nos imprima utilizando una plantilla y nos imprimirá, aquí estamos viendo la plantilla, y nos imprime automáticamente todo a PDF. Nos genera automáticamente todas las plantillas y las podemos imprimir automáticamente todo a PDF. Con lo cual, crear una serie de mapas es muy rápido. Bueno, y con este vídeo yo creo que casi me despido. Hay muchas novedades y muchos vídeos a enseñar, pero bueno, una vez saquemos la versión 2.1 en la web del blog de GBSIG iremos escribiendo posts con cada una de estas nuevas funcionalidades, mostrando los vídeos y enseñándoos un poco todo lo que va a hacer. Así que por mi parte nada más, volveros a recordar el evento destacado del año próximo, que es la suma de Mundo Geo con ED con las sextas jornadas de GBSIG de Latinoamérica y Caribe. Animaros a todos a asistir y animaros de nuevo a probar la versión 2.1 y irnos reportando errores que nos permitan tenerla en el mejor tiempo posible disponible para toda la comunidad. Por mi parte nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro, por su presentación y felicitaciones a todos los desarrolladores de la versión 2.1, que está muy interesante. Bueno, tenemos algunas preguntas, no será posible hacerlas todas, pero creo que tenemos tiempo para unas 4 o 5 preguntas. Primero, la pregunta de Alexander Holsteinson. Él le pregunta si está disponible el manual del usuario del GBSIG 2.1 y si soportará la versión 2.1 autoactualizaciones del software y de extensiones. A ver, el manual sí que va a estar disponible.
Estamos trabajando en él de manera paralela a la parte de desarrollo. Nuestra idea es que cuando publiquemos la versión beta también demos acceso al manual, aunque no esté acabado, para que la gente que quiera testearlo pues acceda a toda la información también del manual de cómo funcionan las herramientas. Entonces la respuesta es sí, sí va a haber manual de la versión 2.1. Luego además queremos hacer pues tutoriales y documentación para talleres que complementen a lo que es el manual. En cuanto a si es autoactualizable, supongo que se refiere a algo parecido a, por ejemplo, Linux, o bueno, en Windows también, que te sale una señalita y te dice, ¿quiere actualizar su sistema operativo? Eso de momento no, ahí no hemos llegado. Lo que sí, mediante el administrador de complementos vas a poder acceder siempre a las últimas librerías, te van a aparecer ahí las últimas funcionalidades y el usuario de manera semiautomática, porque al final solo tendrá que señalar lo que quiere, se podrá instalar todo lo nuevo. ¿De acuerdo? Pero no, digamos, de una manera tan automática que el sistema por sí solo se actualice. A eso llegaremos en algún momento. Gracias, Álvaro. Ahora una pregunta de Diego Pons. Él le pregunta de dónde se puede bajar las simbologías. Vale. A ver, las simbologías son paquetes de complementos de GBSIG. Están desde el administrador de complementos de GBSIG 2.0, 2.1, tú vas al administrador de complementos y buscas por tipos symbols, te aparecen todas las que hay disponibles, la marcas y automáticamente se te instala en tu GBSIG. Es totalmente transparente y sencillo para el usuario, son 2 clics. Lo que hace es instalártelas dentro de tu carpeta GBSIG, hay una subcarpeta que se llama Symbols y ahí tienes todos los símbolos, por si quieres acceder a alguno de ellos en concreto fuera de GBSIG. ¿De acuerdo? Pero todos los símbolos se instalan desde el propio administrador de complementos. Gracias, Álvaro. Ahora una pregunta acerca de migración. La pregunta es de José Gómez Santos. Él le pregunta que algunas personas han reportado problemas en la migración de proyectos de versiones 1 para 2. Y sobre todo cuando se refieren a raster. Y él le pregunta si hay algunas funciones que permiten la migración sin conflicto. Vale. En lo que se refiere a raster, me imagino por dónde va. En la versión 2.0 había un error, un bug, que no permitía guardar, como decía, la versión 2.0 no es una versión para trabajar en producción, que no permitía guardar proyectos con imágenes raster, daba un error. Eso se ha corregido y en la versión 2.1 se puede trabajar con raster sin problema. En cuanto a que tengamos un proyecto con un fichero de proyecto de la versión 1.x que era en extensión GVP y podamos abrirlo con la versión 2.0, 2.1 y nos importe todo, no. Esa rearquitectura, ese nuevo motor, lo que hizo fue principalmente modificar todo el acceso al modelo de datos, el acceso a leyendas, el acceso a etiquetados, etcétera, etcétera, para hacer un producto robusto y estable, como comentaba. Entonces, ahora mismo no se ha hecho ninguna herramienta que permita importar de la versión 1.x un proyecto a la versión 2. Se pueden importar, por supuesto, todas las capas, todos los archivos y configurarte el proyecto de nuevo, pero no de manera automática. Con la extensión de SLD, por ejemplo, podrías coger una leyenda de la versión 1.x, exportarla a SLD e importarla con GBSIG, pero siempre se perderían algunos detalles. ¿Se podría hacer un importador que automatizara esto? Habría que analizarlo, no sé si al 100%, quizá un porcentaje alto se podría, pero también es cierto que hasta ahora nadie se ha mostrado interesado por financiar este desarrollo. Muchas gracias, Álvaro. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, ahora de Sergio Acosta y Lara. Él le pregunta si estará la extensión redes disponible en esta versión y si no, si lo estará en la próxima. Vale. Bueno,
La extensión de redes, como he comentado al principio, dentro de la versión 2.1 prácticamente tenemos toda la funcionalidad que había en la versión 1.x más mucha más, excepto dos extensiones principalmente, la extensión de 3D y la extensión de redes. La idea es durante el primer semestre del año que viene, y dependiendo un poco también de los recursos, el migrar estas dos extensiones. Hay otra extensión que también ha sido muy demandada en otras ocasiones, incluso para migrar de la versión 1.0 a 1.11 y demás, que es la extensión de publicación. Esta extensión se va a empezar a migrar en enero para la versión 2.1, además bastante mejorada respecto a lo que había anteriormente. Y lo que nos va a permitir es nuestras vistas exportarlas a MapServer o GeoServer, en servidores de mapas. Resumiendo, la extensión de redes no va a estar para la 2.1, esperemos que esté para la versión 2.2. Muchas gracias, Álvaro. Antes de sus consideraciones finales, yo tengo acá algunos recordatorios. Las preguntas que no se pudieron hacer en el evento serán contestadas después del webinar por email. Las enviaremos a Álvaro y a Manuel para que puedan contestarles después. Y los archivos estarán disponibles en 1 o 2 días para bajar. Les enviaremos también el link, el PDF de la presentación y también los videos. Y los certificados de participación serán enviados por email el próximo lunes o martes. Como ya había dicho Álvaro, el próximo año el evento Mundo GeoConnect y las jornadas GVSIG de Latinoamérica y Caribe se realizarán en paralelo del 7 al 9 de mayo en São Paulo, Brasil. Las jornadas ya se encuentran en la programación del evento Mundo GeoConnect. Tenemos acá las jornadas como uno de los eventos con entrada gratuita y el sitio web de las jornadas GVSIG estará disponible en la brevedad y el link para la página estará disponible también en el sitio web del evento Mundo GeoConnect. Entonces, les invito a conocer la programación de los eventos y los dos eventos tendrán una conferencia y el Mundo GeoConnect también tendrá una feria de geomática y soluciones geoespaciales con algunas de las principales empresas e instituciones del sector en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias a todos los participantes en este webinar. Este fue el último seminario online de este año. Fueron 68 eventos online en 2013, es nuestro récord. Muchas gracias Álvaro Enguix por su presentación, también a Manuel Madrid por el soporte en las cuestiones. Gracias a la Asociación GVSIG por el soporte para la realización del evento de hoy y también por la asociación para la realización del Mundo GeoConnect en paralelo con las jornadas GVSIG de Latinoamérica y Caribe. Y bueno, gracias a todos. Les deseo una feliz Navidad y un excelente 2014. Felices fiestas a todos y ahora le pido entonces a Álvaro sus consideraciones finales. Bueno, pues aprovecho para repetir la felicitación de Eduardo. Felices fiestas a todos. Que disfrutéis en lo posible las vacaciones y animaros para que antes de las vacaciones o durante dediquéis un ratito a probar esta nueva versión de GVSIG e informarnos de aquellos errores que vais detectando, porque si no detectamos los errores no podemos corregirlos y siempre tardaremos más en tener esta versión final. Y nada, que durante 2014 esperamos tener
un GBSIG muy potente que además se ve alimentado por esas soluciones verticales de las que comentaba al principio, y que a todos los que les sea posible que asistan al evento, que allí nos podemos hablar, conocernos en persona, enseñaros GBSIG y sumaros a esta comunidad que cada día es más grande, principalmente también en el ámbito latinoamericano, donde hay una tendencia clara hacia el software libre y la soberanía tecnológica de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, gracias a todos y nos encontramos en los próximos eventos, sean online o presenciales, como los webinars o los eventos Mundo Real Connect y las jornadas de Latinoamérica y Caribe de GBSIG. Gracias, felices fiestas, chao.